Muy buenos días para todos, profes, estudiantes. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a esta sesión del taller de patentes, búsqueda de información tecnológica. Muchísimas gracias por haberse conectado a esta segunda sesión. Les hago un recuento entonces de lo que hemos visto hasta ahora y de lo que vamos a ver próximamente. En la primera sesión, que fue el martes pasado, estuvimos viendo todo lo que está relacionado con las generalidades, conceptualizaciones alrededor de patentes, ¿cierto? Entonces, ahí surgieron algunas preguntas, algunas inquietudes que fueron respondidas por parte de María Conchita Ramos, que es la profesional líder del proceso de protección industrial de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la División de Innovación. Hoy vamos a hablar entonces más sobre las bases de datos que normalmente se utilizan para estos procesos de búsqueda. En su mayoría, las bases de datos son gratuitas. Hay algunas que sí son pagas, obviamente, pero en las que son gratuitas, pues se puede encontrar información súper valiosa e importante para los procesos de desarrollo que estamos realizando en nuestras investigaciones. Entonces, yo quisiera saber de pronto, me lo pueden decir por el micrófono, por el chat, quién antes ha trabajado con las bases de datos de patentes, así como normalmente lo utilizan las bases de datos de búsqueda de información académica. De pronto, si alguien ha utilizado, no, por acá dice Alejandro que no, que nunca. Bueno, digamos que esto que vamos a hacer ahorita, pues es un poco similar a lo que normalmente hacemos cuando buscamos información científica o académica. Ahorita vamos a buscar información tecnológica que podemos decir que cumple con los mismos criterios o las mismas generalidades, pero con algunas particularidades por el tema de nomenclatura y todo lo relacionado con las patentes. Entonces, yo me presento, solamente dije mi nombre la vez pasada. Yo soy Juan Fernando Pérez, soy ingeniero electromecánico, tengo una maestría en gestión de la innovación tecnológica y actualmente curso mi doctorado en ingeniería en el área de inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver cuáles son las finalidades de buscar información de patentes. Hay cuatro tipos de finalidades principales. Una de ellas es por fines tecnológicos, es decir, conocer el estado actual de la técnica, el estado actual de los desarrollos tecnológicos, que es lo que nos interesa a nosotros. Pero ojo, cuando hablamos de desarrollos tecnológicos, no solamente hablamos de algo, digamos, como tangible, un celular, un computador, que es lo que normalmente conocemos como tecnología dura, sino que también podemos encontrar tecnología desde tecnologías blandas, ¿cierto? Es decir, procesos metodológicos, como nos lo mencionaba María Conchita en la sesión anterior, que también se consideran, de hecho, una tecnología, porque es simplemente la reunión de un montón de conocimientos para poder solucionar una problemática en particular. Entonces, es importante buscar esa información antes de incluso invertir grandes cantidades de dinero para poder entonces disminuir obviamente las inversiones, porque si ya está desarrollado lo que yo tenía en mi cabeza, pues es mejor no hacerlo, sino de pronto hacerle modificaciones y aprovechar lo que ya está, ¿cierto? Aprovechar los desarrollos que ya existen para evitar de pronto inconvenientes como les decía, de hacer grandes inversiones de dinero. De resolver problemas concretos. Obviamente cada vez que hacemos procesos de investigación en temas de desarrollos tecnológicos, temas académicos, lo que buscamos son resolver problemas reales que existen en nuestro entorno. Entonces, eso es un objetivo de buscar esas patentes justamente para poder identificar qué se ha hecho hasta el momento para solucionar un problema en particular en el cual yo estoy trabajando. Me permite a mí entonces detectar tecnologías nuevas, estar siempre a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos que están en este momento. Las empresas tecnológicas también realizan constantemente este monitoreo de las tendencias de los desarrollos tecnológicos, justamente para poder mejorar los procesos de toma de decisiones en los desarrollos que están realizando actualmente. Entonces es muy importante siempre estar
atentos a esos cambios tecnológicos y las bases de datos de patentes es un insumo súper interesante para poder tener entonces acceso a esa información. Si voy de pronto muy rápido, me van diciendo, pues yo normalmente suelo hablar un poquito rápido, pero me pueden interrumpir y también si tienen alguna pregunta en particular. Una finalidad también son los fines legales. Aquí pues hacemos referencia, digamos, al analizar la patentabilidad de los resultados de investigación y desarrollo, que de pronto no vayamos con lo que hicimos a infringir algún derecho de propiedad intelectual adquirido previamente por una persona o por una organización, bien sea derechos morales, derechos patrimoniales en relación a la propiedad intelectual. Entonces es muy importante hacer esas búsquedas previas para poder justamente ponerlas en esas reivindicaciones que nos mencionaba María Conchita, que son esos asuntos legales en los que yo pongo, venga, yo estoy reclamando este derecho porque yo fui el que lo desarrollé, ¿cierto? Me permite a mí redactar una patente propia, obviamente, tener como referente la forma en la que se redacta una patente. María Conchita nos decía, en la oficina normalmente no redactamos patentes, para eso hay personas expertas. Con eso no quiero decir que uno no sea capaz de hacerlo, uno lo puede hacer, pero digamos que con la experiencia ya que se tiene que han adquirido algunas personas, eso, digamos, da mayor posibilidad de que el documento sea aceptado y todo esto, ¿cierto? Porque no es lo mismo escribir un artículo académico como tal, sino que ustedes cuando leen una patente se van a dar cuenta que eso dice mucho y a la vez no dice nada. Uno no entiende en realidad el contenido de una patente porque son escritos casi que por abogados, por decirlo de alguna manera, como literalmente para ocultar mucha información, por decirlo así, pero decirlas igualmente. Entonces es muy importante para el tema de la redacción de la patente. Y porque me permite, obviamente, oponerme a patentes ajenas, es decir, si resulta que en otro país, en otra ciudad o lo que sea, alguien realizó pues un registro a través de este mecanismo de protección que es la patente y estuvo vulnerando de pronto un derecho de propiedad intelectual del que yo me di cuenta, que es lo que les decía ahorita del tema de las reivindicaciones, pues yo me puedo oponer a esas patentes ajenas si tengo forma de poderlo comprobar, ¿cierto? Entonces es muy importante desde el punto de vista de lo legal. Un tercer fin es el fin de la transferencia de tecnología. Es algo que nosotros siempre impulsamos desde la Oficina de Transferencia de Conocimiento, que podamos hacer esos procesos de protección. Si bien en la sesión anterior hablamos de que en realidad es una decisión por parte del investigador, por parte de las personas involucradas en esto, es importante hacer esa protección, ¿cierto? Porque eso me permite a mí valorar la tecnología, porque me permite a mí poder recibir de pronto unas retribuciones económicas a ese esfuerzo de que yo digamos que le dedique a ese tiempo y dinero que yo le dedique al desarrollo de esto. Entonces, para poder valorar la tecnología, normalmente nosotros utilizamos análisis de patentes para saber qué tantos desarrollos existen en el mundo similares a lo que yo estoy haciendo. De hecho, en la Oficina de Transferencia de Conocimiento, justamente el proceso de valorización de activos, antes de pasar al proceso digamos, de protección, es decir, de patentabilidad, por decirlo así, se realiza un estudio que se llama análisis de oportunidad, que es justamente, por decirlo así, una vigilancia e inteligencia estratégica, donde identificamos entonces cuáles son esas tecnologías que existen actualmente, si este desarrollo que yo tengo es susceptible o no de protección, en cuánto yo puedo valorar económicamente ese desarrollo, ¿cierto? En cuánto yo puedo de pronto licenciarlo a a un tercero, en este caso, pues puede ser organización o persona, cómo yo lo puedo, digamos, licenciar, cuáles son esos mecanismos o formas de licenciamiento que están disponibles actualmente, ¿cierto? Y para eso yo utilizo también otras bases de datos que en la última sesión vamos a ver justamente esa base de datos que se llama Katie Mind, donde me permite a mí, es una plataforma paga justamente para poder tener acceso
a esas formas de licenciamiento para yo poder establecer cuáles pueden ser esos porcentajes de regalía al momento de hacer la licencia, ¿cierto? Me permite a mí incluso localizar socios estratégicos, aliados estratégicos, bien sea para investigar o incluso para poder adquirir una nueva tecnología. Porque imagínense usted que estamos haciendo no sé, un desarrollo cualquiera, o bueno, si estamos haciendo un desarrollo cualquiera y encontramos por allá en el análisis de patentes que alguien ya hizo el mismo desarrollo que yo estoy haciendo, que yo lo necesito para poder continuar con mi investigación. Obviamente es más fácil poderlos contactar a ellos como socios estratégicos que quizá desarrollarla, ¿cierto? Porque puede ser más barato, o es más barato de hecho, poder pagar una licencia que desarrollar desde cero una tecnología que me puede durar meses, años y gastar miles o millones de pesos. Entonces es muy importante para localizar socios. Es lo que hacemos también normalmente cuando estamos haciendo búsquedas académicas. Identificamos autores interesantes que son pioneros en ese tema, que son súper tesos en un tema que estamos trabajando y nosotros qué hacemos, los contactamos. Mira, lo que pasa es que estoy interesado en esta investigación, me puedes dar más información, incluso pueden generarse alianzas para poder, sí, alianzas de colaboración para poder entonces escribir juntos artículos, por decir algo, ¿cierto? Entonces, también se hace lo mismo con las patentes. Me permite a mí el tema de buscar información de patentes, identificar tecnologías de libre uso. Hay muchas tecnologías que por más de que se desarrollen, en realidad son open source que yo puedo utilizar para mis desarrollos, para lo que estoy haciendo. Entonces, al hacer ese estudio, yo puedo identificar esas tecnologías que puedo, digamos, emplear sin ningún inconveniente. Y hay un último punto de la finalidad de la búsqueda de patentes y es la prospectiva. Cuando hablamos de prospectiva, hacemos referencia a yo cómo me puedo anticipar a muchas cosas, bien sea a temas tecnológicos, a temas ambientales, a temas sociales, pero yo cómo puedo generar a partir de análisis de tendencias, a partir de análisis de información, puedo establecer posibles escenarios que puedan ocurrir, ¿cierto? En este caso es muy importante vigilar la competencia. Y vigilar la competencia no solamente hace relación o es desde el punto de vista empresarial o corporativo. Vigilar la competencia también es a otros investigadores que están desarrollando temas iguales que yo o parecidos a los míos, ¿cierto? Porque lo que nos interesa muchas veces cuando investigamos es realizar cosas nuevas, tener reconocimiento por lo que estamos desarrollando. Identificar empresas más activas. Normalmente cuando uno hace análisis de patentes, uno, dependiendo de la base de datos que uno esté analizando, pues ahí puede encontrar cuáles son esas organizaciones que más protegen, que más hacen procesos de protección de los diseños que normalmente realizan, de esas patentes de invención. Entonces es muy importante identificar esas empresas más activas porque me permite también a mí, como decíamos anteriormente, poder localizar un socio como tal. Y me permite a mí tener esas tendencias en tiempo real y analizar el mercado, cómo se está comportando el mercado tecnológico en relación a un tema en particular. Entonces es muy importante hacer un análisis de esta información para poder entonces identificar esas tendencias. Entonces, para eso, pues hay, digamos, como que uno puede realizar búsquedas de patentes por tipología, ¿cierto? Una es como por solicitante o inventor, es decir, yo puedo buscar información por el solicitante. Cuando hablamos de solicitantes, ¿quién solicita justamente la protección de ese desarrollo o en su defecto el inventor, que pueden ser iguales o no pueden ser iguales? Yo puedo ser el inventor, pero el solicitante puede ser la Universidad de Antioquia, que es donde actualmente estoy trabajando, o la universidad en la que yo estoy haciendo mi estudio y me están financiando mis estudios o lo que sea, ¿cierto?
Uno también puede buscar por número de expediente, ¿cierto? O por el código de la patente. Normalmente las patentes tienen un código que es súper largo, obviamente uno no se lo sabe, pero cuando uno está como en ese mundo de buscar la información tecnológica, pues debe tener siempre en el radar ese número para poder entonces facilitarle a uno la búsqueda de la información. Otro aspecto importante para poder buscar son las fechas de solicitud o concesión. La fecha de solicitud es cuando yo radico mi solicitud ante la entidad encargada, en este caso, pues para nuestro caso que en Colombia que sería la Superintendencia de Industria y Comercio, para otras organizaciones serán, para otros países, perdón, serán oficinas de patentes, española, japonesa, americana, etcétera, ¿cierto? Otra forma en la que yo puedo buscar es a través de familias de patente. Ahorita vamos a ver un poco qué es una familia de patente. Y por temática general. Esas son como las formas generales en las que yo puedo buscar. Sin embargo, cada plataforma me va a generar a mí una opción de búsqueda avanzada en la cual yo puedo llenar los campos a los cuales yo tengo acceso en este momento. Entonces, ¿cómo enfocar una búsqueda de patentes? Como normalmente hacemos en una búsqueda en una base de datos tradicional a través de palabras clave o keywords, ¿cierto? Poder identificar cuáles son esas palabras que normalmente se utilizan, cuál es ese lenguaje común que utilizan los solicitantes, ¿cierto? ¿Cuáles son esos términos aceptados, por decirlo de alguna manera, en el mundo académico para poder hacer referencia a un tema en particular? En ocasiones es difícil encontrar esas palabras clave que son adecuadas. Eso nos pasa constantemente. Porque yo puedo, como uno dice comúnmente, yo me caso con un concepto, con un término. Pero resulta que ese concepto es más por América Latina se utiliza normalmente, pero en Europa o en Asia o en África o en Estados Unidos se utilizan conceptos totalmente diferentes porque se apropian algunas terminologías. Entonces es importante buscar esos tesauros, esas palabras clave, esos sinónimos dentro de otras fuentes de datos. De pronto yo les comparto otros portales donde uno puede buscar como la similitud de los términos, ¿cierto? Normalmente en Europa, de hecho en Europa existe un sitio web donde yo puedo consultar justamente eh, los términos que se utilizan en el continente como tal. Recuerden, profes, que me pueden hacer preguntas en cualquier momento. Listo. ¿Es necesario tener un poco de experiencia? Podemos decirlo que sí, porque cuando vamos por primera vez nos vamos a encontrar con una base de datos que tiene un montón de campos que son ajenos a lo que yo normalmente hago. Entonces, es muy importante tener un poquito como de experiencia, pero eso se va adquiriendo pues en el camino. Como les decía ahorita, es necesario emplear los tesauros, que son como esos sinónimos eh, del, en relación obviamente a esas palabras clave principal. Y construir una ecuación de búsqueda. También es importante construir una ecuación de búsqueda tal cual como lo hacemos en una base de datos. Obviamente sabemos que las ecuaciones de búsqueda pueden variar dependiendo del buscador, porque por ejemplo en temas académicos es diferente una ecuación de búsqueda hecha en Scopus o hecha en Science Direct o hecha en Web of Science o hecha en Lens o hecha en cualquier otra fuente de información. Hay algunas que son más completas que utilizan, aparte de los operadores booleanos, utilizan otros operadores complementarios. Entonces es muy importante familiarizarnos de pronto con la base de datos. Hay bases de datos que son gratuitas y que son oficiales, como está la de la Oficina Europea de Patentes, que es Spacenet, no es SpaceNet, como mucha gente de pronto lo dice, sino Spacenet, porque es como un concepto que se generó en Europa, en España principalmente. Esa es la Oficina de Patentes, una de las bases de datos más completas que existen alrededor de esta temática. Les vamos a compartir esas presentaciones. De pronto en el transcurso del día o finalizando esta semana les vamos a compartir un enlace donde están las memorias de ese taller, donde pueden encontrar los videos y las diferentes presentaciones. Cada uno de estas imágenes dentro de la presentación tiene asociado los enlaces directos para que puedan acceder.
Igual ahorita vamos a acceder a cada una de ellas como para conocerlas un poco. Listo, pues sino que se las voy a mostrar por encima en este momento. Está la base de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que en inglés es la WIPO, que se llama Patent Scope. Es una base de datos también muy completa, que aparte de buscar patentes, tiene otros recursos adicionales que los invito posteriormente a que le saquen un tiempo para que la conozcan y puedan identificar esos otros recursos que se pueden identificar en la base de datos. Y están las oficinas de nacionales de patentes, que en Colombia pues tenemos la Superintendencia de Industria y Comercio. En Estados Unidos tenemos la USPTO, está la de Japón, aquí está la alemana, son como las principales, pero aquí en este enlace pueden conocer la guía de oficinas de patentes de cada uno de los países, en los cuales algunas pueden ser gratuitas en la consulta, otras no tanto. De pronto hay que pagar algo, pero aquí en este enlace pueden encontrar entonces la guía de esas oficinas de patente. Aquí en pantalla ustedes pueden observar las bases de datos gratuitas no oficiales. Cuando decimos de no oficiales no quiere decir que no sean buenas, sino más bien que no son de entidades oficiales de los estados normalmente. Lens, por ejemplo, es una base de datos que yo se la recomiendo mucho en lo personal, no solo para búsqueda de información de patentes, sino también de información académica. De hecho, esta tiene mucho más registros que bases de datos como Scopus u otras bases de datos y se puede acceder de manera gratuita. Entonces, los invito a que la visiten. Ahorita igual la vamos a explorar un poquito. También hay otra base de datos que es interesante que se llama Patent Inspiration. Es una base de datos también gratuita y tiene versión paga, obviamente, para poder, digamos, acceder a ciertos complementos de la base de datos como visualización más interesantes o unas gráficas adicionales a las que se pueden ver en la versión gratuita, pues podemos utilizar Patent Inspiration. Google Patents es el recurso de patentes de Google, del buscador de Google, que también podemos buscar información ahí, complementar de pronto la búsqueda, porque es muy importante cuando estamos haciendo búsquedas de no, como decimos comúnmente, casarnos con una sola base de datos. No nos debemos casar con una sola fuente de información. ¿Por qué? Porque es que resulta que en una base de datos hay información que en otra no hay y viceversa. Entonces se pueden complementar los resultados. Entonces, normalmente uno siempre explora 2 o 3 fuentes de información, no solamente en temas de patentes, sino también en fuentes de información científica. Entonces, es muy importante mezclarlas. De pronto, Google tiene acceso a unas patentes que quizá Lens o Patent Inspiration o SpaceNet o Intelligo o lo que sea no tiene acceso. Entonces, es muy importante consultarlas. Y tenemos también Intelligo, que es un explorador del espacio académico iberoamericano, en el cual uno puede encontrar también información científica, así como Lens, puede encontrar información tecnológica, que serían en este caso las patentes. ¿Cierto? Aquí podemos como encontrar es más como de este espacio de América y de la península ibérica, pues como tal. Y bueno, ya habiéndoles hecho este como contexto de las fuentes de información, ahorita vamos a entrar una por una a conocerlas para que ustedes empiecen a realizar de manera práctica alguna búsqueda que tengan. Había un concepto que son las familias de patentes. ¿Y qué es una familia de patentes? Es una misma invención que puede estar patentada, por ejemplo, en 20 países a través de esos acuerdos que nos mencionaba María Conchita la vez pasada. Porque como sabemos, un registro de patentes es territorial, o sea que solamente lo puedo proteger en Colombia. Si viene alguien de otro país y ve la idea y va y la desarrolla y la patenta en otro país, no hay ningún problema, siempre y cuando yo no tenga registrado mi desarrollo en ese país. Entonces es muy importante, dependiendo del grado de inversión, de desarrollo y de potencial comercial que pueda tener la patente, pues yo puedo solicitar protección a través de los diferentes tratados a los que Colombia está adscrito para hacer la protección en otros países. Y eso me amplía el rango de protección y eso genera lo que se llama familias de patentes, ¿cierto? Que son diferentes títulos de propiedad intelectual en
otros países, pero del mismo desarrollo. Es decir, que voy a tener, si yo tengo un registro dentro de un registro en 5 países, pues en 5 países voy a tener 5 documentos y voy a tener entonces una familia de patente. Aquí hay como un ejemplo en el cual dentro de la base de datos Lens podemos visualizar una tabla de prioridad de familia de patentes. Esa opción la tenemos dentro de las bases de datos donde yo puedo visualizar, venga, cuáles son esas familias de patentes relacionadas con el tema que yo estoy buscando. ¿Cierto? Entonces es muy importante poder acceder a esta información. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta dentro de la búsqueda de las patentes es que esta tiene una serie de códigos que lo que hace es clasificar la información. Y hay un primer código que se llama códigos IPC, que es una clasificación internacional de patente. Es decir, que aquí en Colombia, como del otro lado del mundo, mi patente, si está categorizada dentro de alguna de estas, valga la redundancia, categorías que vemos en pantalla, que son necesidades humanas, operación, química, papel o textil, etcétera, pues va a generar una clasificación, un código de patentes, que es un sistema jerárquico de símbolos independientes del idioma, no importa en qué idioma estemos, pero que me sirve para clasificar las patentes y los modelos de utilidad con arreglos a los distintos sectores de tecnología a los que pertenecen. Digamos que este es como unos sectores tecnológicos genéricos y estandarizados y que lo mío puede entrar en lo físico o en lo eléctrico, en cualquiera de estos sectores como tal. Esto pues lo van a identificar en cada una de esas bases de datos como filtros de búsqueda, que yo les decía ahorita que vamos a buscar información por diferentes tipos, entre esos el código IPC o CPC. Ahorita vamos a ver qué es el código CPC y van a decir es exactamente lo mismo. En realidad el código CPC es exactamente lo mismo que el IPC, solo que le agregan otras categorías como tal. Clasificación de patentes, entonces aquí pueden observar, perdón, que el código CPC, como les decía, es la clasificación cooperativa de patentes, que en realidad es la misma clasificación IPC, solo que le agregaron una categoría más, que es la categoría Y, que la ven aquí en pantalla, ¿cierto? Donde hay como otro tipo de sectores. Pero entonces, si en algunas ven IPC o CPC, no se asusten, es lo mismo. Y pueden utilizar el mismo código que normalmente utilizaron en otra base de datos. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, ese es el código CPC que normalmente se utiliza, perdón, en las oficinas de patentes europeas, en Estados Unidos, en Rusia y en China. Digamos que en esas 4 ubicaciones geográficas, por decirlo así, es más utilizado el CPC que el IPC. Sin embargo, sí se utiliza también el IPC, ¿cierto? Y el IPC ya es estandarizado pues para los demás territorios. Miren que lo que les decía es exactamente lo mismo, solo que cambia, o bueno, no cambia, se le agrega una nueva categoría a esta clasificación. Pero venga, ¿cómo se clasifica una patente? ¿Cómo se le asigna el código? Porque el código solamente en este caso sería una letra, pero dependiendo de otras formas de clasificación, pues uno le va agregando ya otro tipo de nomenclatura. Entonces, la categoría general, por ejemplo, que vimos ahorita, que es física, es el código G, es la letra G que lo representa. Todo lo que esté en esa categoría es categoría físico, ¿cierto? Temas físicos como tal, desde la física como ciencia. Entonces, aparte de eso, hay una clase dentro de esa clasificación, porque pues si ponemos físico, pues ahí pueden entrar muchísimas cosas, pero ¿cómo hacemos para en realidad clasificar muy bien un desarrollo? Entonces es importante desarrollar otros tipos internos de clasificación. Entonces está la clase, para el ejemplo tenemos que es la orometría,
pero hay otra subclase que son los relojes de pared o de bolsillo que se accionan mecánicamente. Entonces mire que ya se le va agregando. La clase es el 04, la subclase es la D, porque la quizás otro tipo de clase de subclasificación. Hay otro grupo que sería los grupos. Entonces ahí, por ejemplo, el calibre del dispositivo, entonces se le agrega un número que en este caso para el ejemplo es el 33. Y luego sigue entonces los, digamos, como un subgrupo, que en este caso, pues, se llamarán extraplanos en esta ocasión y estará separado por con un slash y un 6. Esto no lo tenemos que aprender nosotros en realidad nunca. Es para que podamos saber, venga, este código, ¿qué es lo que significa? Ah, este código significa la clasificación, el grupo en el que hace parte, la clase, la subclase, el grupo y el subgrupo. Es importante que sepamos simplemente, pero es como de cultura general, no es que lo vayamos en realidad a necesitar en algún caso, ¿cierto? Entonces, aquí es como horizontalmente que podemos identificar el código, pero es el mismo esquema piramidal que vimos anteriormente. Entonces, solamente es horizontal, que sería la sección, clase, subclase, grupo principal y subgrupo, que es como el significado de cada uno de esos números que vamos a ver más adelante. Esta es la base de datos Lens. Esperen, yo miro a ver si puedo, venga, yo entro a la base de datos más bien para mostrársela directamente. Acá está. Vamos a dejar que abra aquí un momentico. Pero acá entonces uno puede encontrar dentro de la base de datos que hay una clasificación en código IPC y CPC. Si ustedes se dan cuenta, dirán, es exactamente lo mismo y es exactamente lo mismo, ¿cierto? Simplemente que como en algunos países se utiliza más una clasificación que otra, es importante para la base de datos tener esa clasificación. CPC se basa en la IPC, pero es más detallada y es utilizada por muchas oficinas de patentes, como les decía ahorita, y se pueden introducir los mismos códigos de manera indiferente, entonces no hay ningún problema. Entonces, aquí esta es la base de datos Lens. No sé si alguno de pronto ha trabajado, no desde la parte académica, técnica como para buscar información de patentes, sino que de pronto si la ha utilizado para poder entonces buscar información académica. ¿Alguno ha utilizado esta base de datos de casualidad? Supongo que no, ¿cierto? De pronto la han utilizado, perdón. Esa base de datos es súper interesante, súper potente. Por acá mencionan que no. Se las recomiendo. Igual, pues, yo les pasaré esta presentación donde van a tener acceso a los enlaces. Pero aquí ustedes se pueden registrar súper fácil, se loguean a través de LinkedIn, por ejemplo, o sea, LinkedIn, o el código ORCID, o cualquier otra, digamos, eh, red social como tal que lo pueden hacer. Entonces, mire que aquí pues hay diferentes bases de datos, diferentes formas para buscar información. Es súper intuitiva, la verdad es súper intuitiva buscar. Aquí podemos buscar bien sea una patente o también podemos buscar también un tema en particular. Por ejemplo, acá, no, venga, yo más bien intento por acá, voy a buscar acá, no sé, un tema en particular, Artificial Intelligence, por ejemplo. Vamos a buscar aquí un término cualquiera, ¿cierto? Como para ver qué nos sale por acá. Dependiendo de la velocidad del internet que tengamos en este momento, pues podemos tener como la velocidad. Mire que aquí nos muestra, venga, cuántas patentes encontró en relación a ese concepto. Mire que yo puse Artificial Intelligence, dos conceptos en 5 millas, y me hace una búsqueda tanto artificial como de intelligence, ¿cierto? Quizás es un error que cometemos muchas veces, pero es importante saber cómo estructurar una ecuación de búsqueda.
De pronto aquí no vamos a ahondar un poco de cómo construir una ecuación de búsqueda, porque supongo que teníamos esa experiencia en bases de datos académicas, que es exactamente lo mismo. Aquí aplican los paréntesis, aplican las comillas, aplican los operadores como el AND y el OR y el NOT. Entonces es muy importante también aplicarlos de esta manera. Entonces aquí en este documento, aquí por ejemplo cuando entramos a cualquier, digamos, patente, aquí yo puedo encontrar información básica. ¿Qué información básica voy a encontrar? Un pequeño resumen, ¿cierto? ¿En qué consiste esta patente? ¿Cierto? Un resumen corto. Los claims, que serían las reclamaciones en este caso, es decir, venga, yo estoy reclamando tales asuntos. Mira, aquí ese tiene 31. Yo puedo hacer una, dos, hasta las que yo considere, con tal de que me protejan y de yo poder proteger, digamos, mi desarrollo como tal, ¿cierto? Vamos aquí a ocultarlo para poder observar mejor. En la parte derecha yo puedo encontrar el documento de la patente. Puedo darle clic y aquí encuentro la información básica, el abstract, todos los dibujos, porque para poder escribir una patente y presentarla es necesario suministrar los dibujos del desarrollo. Y uno dirá, pero venga, si lo mío es una metodología, ¿yo cómo puedo dibujar? Pues dibuje la metodología en un proceso gráfico, ¿cierto? Así como está esto, ¿cierto? Haces un diagrama de flujo en el cual yo tengo un procedimiento, una decisión, etcétera. Inicia, termina, ya está. ¿Cierto? Eso es normalmente lo que yo podría presentar en caso tal de que no sea un desarrollo tecnológico o un desarrollo físico como tal. Entonces, aquí yo puedo descargar incluso, yo puedo descargar el documento o lo puedo ver de manera, tener una vista previa, ¿cierto? Esta base de datos me gusta mucho justamente por eso, por lo visual que es la base de datos. Por ejemplo, aquí podemos observar en la parte derecha las instituciones u organizaciones que más han aplicado a patentes relacionadas con este tema que es Artificial Intelligence, ¿cierto? Es por acá está Samsung, IBM, Microsoft, AT&T, Microsoft también por acá, además que es una filial de ellos, LG, Intel, entre otras organizaciones. Me hace también un resumen de las publicaciones a lo largo del tiempo, me muestra gráficamente cuál es el estado legal actual también, la jurisdicción, es decir, los países, las oficinas de patentes, los inventores, el tipo de documento. Esto me hace un análisis como básico de este lado, como general, por decirlo de alguna manera, pero si yo quiero entrar en detalle, yo puedo ir a esta parte donde dice análisis. Y en análisis, ahí sí puedo yo visualizar la mayor cantidad de gráficas que me va a generar. Yo incluso puedo agregarle otras gráficas. Entonces aquí me muestra, estas son las publicaciones y los números de documentos a lo largo del tiempo. Desde 1995, por ejemplo, hasta la fecha. Las organizaciones que más solicitudes tienen, ¿cierto? Los códigos de clasificación, en este caso tiene el top de los códigos CPC, ¿cierto? Que aquí tenemos la sección, la clase, la subclase, el grupo principal y el subgrupo, ¿cierto? Entonces quiere decir que este código es el que más patentes tiene. Ya yo entraré ahí y yo puedo, digamos, visualizar de pronto cuáles son esas patentes que más se están desarrollando como tal acá. Yo puedo encontrar también el top de los inventores e identificar, venga, cuántas patentes tiene. Uno dirá, esta sola persona tiene 1254 patentes, por Dios. ¿Cierto? Uno se asombra cuando está buscando información aquí en realidad, porque pues hay muchas personas que tienen demasiadas patentes a su nombre. Aquí puede encontrar entonces el nombre exacto de la organización que está patentando. Ah, bueno,
¿Cuál es la diferencia entre, María Bermúdez nos dice que cuál es la diferencia entre discontinued y expired, ¿cierto? La diferencia es que, como vimos en la sesión anterior, las patentes tienen una caducidad. Las que son de invención, es decir, cuando yo hago algo nuevo, no de la nada, porque como nos decía María, es una invención, viene también de un descubrimiento que ya se ha hecho anteriormente, tiene una duración en su protección de 20 años. Y esas continúan saliendo en las búsquedas que normalmente hacemos. Y cuando termina esos 20 años, ya esa información se convierte de dominio público. Es decir, que cualquier persona puede tomar el desarrollo que yo hice hace 20 años y comercializarlo sin ningún problema, sin que el dueño, el titular de la patente en su momento me venga a mí a reclamar. Entonces me hace o me muestra la información de que si ha expirado o no ha expirado la patente, ¿cierto? Hablamos también de que hay patentes de modelo de utilidad, ¿cierto? Que son patentes que, que son modificaciones básicas que se hacen a lo que ya existe, y la protección nada más son 10 años. Eso lo vimos entre la clasificación de los diferentes desarrollos de propiedad industrial que existen, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia, María, en cuanto a los dos términos que mencionan. ¿Listo? Por acá pues está el nombre exacto de la organización, del owner, en este caso sería del solicitante como institución, entonces sería IBM, Microsoft, Samsung Electronics, etcétera. Yo igual acá puedo agregar también otro gráfico, acá dice Add New Chart, yo puedo escoger otro tipo de, digamos, de aplicación. Le doy, por ejemplo, en aplicantes y puedo encontrar diferentes formas de graficarlo. Una word cloud, una nube de palabras, por ejemplo, lo puedo utilizar. Yo puedo guardar el dashboard que hago acá, yo lo puedo descargar. Puedo descargar todo este guardar toda esta información, pero pues para eso yo debería iniciar sesión para poder tener acceso a esa funcionalidad. Puedo compartírselo de pronto a mi compañero, a mi socio, lo que sea, puedo compartirles entonces esta información. Entonces, esto es en relación al análisis. Normalmente yo prefiero tener una gráfica que quizá estarme leyendo un montón de cosas, pero obviamente para yo poder buscar información y seleccionar las patentes que en realidad tienen relación a mi desarrollo, yo tengo que revisar todos los resultados que más pueda, obviamente, ¿cierto? Porque pues uno de los requisitos, como veíamos en la sesión anterior que María nos decía, era el poder, la novedad, ¿cierto? Uno de los 3 requisitos para poder yo tener una patente es el grado de novedad. Tiene que ser novedoso. Si no es novedoso, pues no se puede registrar como, al menos como patente de invención. De pronto sí se puede registrar como una patente de modelo de utilidad, porque ese es el único requisito que en ese tipo de patentes no es necesario. Entonces, para buscar una novedad en una patente, yo debería consultar casi que todos los resultados, pero uno dirá, pues madre, ¿yo cómo me voy a poner a revisar 223.000 resultados? Cuando en algunas tecnologías pueden salir muchísimos más. Pues yo lo que normalmente hago y lo que deberíamos hacer es hacer un escaneo, empezar a escanear, como cuando a uno le enseñan inglés y que no, es que es skin scanner, bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a escanear, entonces vamos a leernos los títulos de las patentes. Si dice algo, pues la voy abriendo. Yo lo que hago es, bueno, esta me interesa, la voy a abrir acá mientras tanto, mientras que cargue voy haciendo otra revisión. Esta no tiene ninguna relación a lo que yo estoy digamos, necesitando en este momento. Esta de pronto tiene relación a lo que yo estoy investigando, y yo ya lo que yo hago es, y lo que deberíamos hacer es empezar ya a explorar de manera como categórica el documento. Leamos el resumen. No, el resumen no, absolutamente no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo. Perdón, y no me va a servir.
Vamos, entonces, bueno, sí me sirvió el resumen, entonces yo lo que hago, vamos a ver las reclamaciones. Si requiero de pronto mayor detalle, pues ya me voy al documento como tal. Pero yo debería hacer, digamos, como una revisión exhaustiva de la información justamente para poder suministrar ese entregable de que sí es patentable o no es patentable. Porque para poder generar incluso el registro de la patente, yo debo hacer un proceso de vigilancia tecnológica. Si yo no lo sé hacer, pues yo le pago a una persona experta en vigilancia tecnológica y que me diga, por favor, hazme un análisis de que si ese desarrollo que yo tengo está en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque yo lo necesito proteger. Entonces es muy importante hacer ese tipo de análisis. En la oficina de transferencia de conocimiento los acompañamos, profes, cuando ustedes tienen desarrollos, hacer esta exploración básica en cuanto a temas de inteligencia, de vigilancia tecnológica, para que ustedes puedan tener ese insumo y poder decir, es susceptible de protección a través de patente o modelo de utilidad o cualquier otro mecanismo. Porque cuando ya uno va, por ejemplo, a una oficina de abogados, ellos también deben hacer un proceso de vigilancia tecnológica justamente para no ir a perder el tiempo ante la superintendencia y pagar un montón de plata quizá para poder hacer el trámite sin haber hecho con anterioridad estos ejercicios. Hagan de cuenta que una vigilancia tecnológica es cuando estamos haciendo un proceso de investigación y estamos escribiendo un proyecto. Eh, Cuando estamos escribiendo un proyecto que estamos buscando qué hay en la literatura. Es exactamente parecido el proceso, solo que con algunos complementos adicionales. Por acá dice el profesor David, la metodología para filtrar sería como establecer una revisión sistemática o términos y términos clave, supondría yo. Sí, sí, profe, totalmente de acuerdo. Una revisión de las patentes es como hacer una revisión sistemática de la literatura con términos similares a mi desarrollo. Cierto, yo actualmente estoy trabajando con temas de análisis de riesgo en organizaciones, entonces mis palabras clave van a ser risk management. La idea es que sean en la medida de lo posible en inglés o en otros idiomas. ¿Por qué? Porque normalmente las protecciones se hacen en ese idioma. ¿Cierto? Digamos que esto no va a ser nuevo para ustedes porque eso también pasa con la publicación de artículos académicos. Normalmente yo lo hago, yo lo publico, por más incluso si lo publico en España, allá lo tengo que escribir en inglés. ¿Por qué? Porque la revista me lo exige. Acá también las oficinas de patentes me van a exigir que sea en determinados idiomas, porque yo puedo encontrar aquí resultados que son en inglés, en francés, en japonés, chino, coreano, ruso, en todas las lenguas que puedan existir. Entonces, debería ser una búsqueda sistemática, como dice el profesor David, a través de términos como mínimo en inglés. ¿Podría hacerlo en español? Sí, podría hacerlo en español, no hay ningún inconveniente, solo que quizá voy a encontrar muy pocos resultados, pero es importante también hacerlo de pronto en español porque pueden existir desarrollos que no están en bases de datos de patentes en otro idioma, ¿cierto? Entonces, aquí yo puedo encontrar el resumen, como les decía, puedo encontrar el full text, es decir, el texto completo de la información básica, por decirlo de alguna manera, donde puedo encontrar la ubicación de la oficina de patentes. Por ejemplo, esta es de Estados Unidos, este es de Estados Unidos por la identificación que tiene acá, la fecha de publicación, el inventor, en este caso es Casio Computer. Aquí también está el inventor. Aquí está, ahí digamos, aquí está la fecha pues en la que se presentó como tal, ¿cierto? Y ya obviamente esta es la fecha en la que se publicó pues la información. La clasificación de la patente, como sabemos, eso está, entonces, si este tiene el código G es porque es algo físico, ¿cierto? Como lo vimos anteriormente. Ya hay que, digamos que buscar más información y ampliar información sobre la clase 06, a qué referencia hace, ¿cierto?
Aquí está pues como tal, como el campo de estudio como tal. Esto es como un análisis del estado del arte, ¿cierto? El background, digamos que el resumen desde la invención. Como les digo, uno empieza a leer esto y uno no entiende nada. No porque esté en otro idioma, sino porque a veces son muy poco explícitos en darle información, justamente porque es una forma de protección también. Porque yo tampoco espero de que una persona, por más de que tenga acceso a mi información, pues pueda desarrollar algo parecido a lo que yo estoy haciendo. Si bien no lo va a hacer igualito, de pronto hacer algo parecido, o si lo hace igual y lo registra en otro país, pues yo no le daría pues como toda la información. Es más bien como una técnica también que utilizan los abogados en ese sentido. Acá pues está como la nomenclatura de las diferentes dibujos, perdón, los gráficos que se utilizan normalmente en la patente. Como les decía, es necesario siempre poner un gráfico de lo que yo estoy haciendo, no importa si es un desarrollo físico, una metodología o lo que sea. Es importante hacer también una descripción acá de la información, si eso tiene digamos, un hardware, un software también. Poner el tema de la configuraciones funcional, pues es como información que está en detalle en el documento. Puede variar obviamente el tipo de información que se encuentre en el documento, así como cuando uno hace una revisión en artículos, pues muchos quizás no tienen un proceso de, no sé, una sección de discusiones, sino que la incluyen en las conclusiones y en los resultados, etcétera. También pueden, digamos, variar de documento en documento. Aquí pueden entonces, como les decía, acceder a todo el documento completo. Aquí pueden acceder también a lo que son las familias de patentes, es decir, existen familias de patentes relacionadas con este documento, es decir, dónde está registrada, en qué oficina de patente está registrada. Mira, esta está en la, ¿cómo se llama? En Patent Scope, ¿cierto? Está como tal en la oficina, en una oficina internacional de patentes. Este está en Japón, China, Estados Unidos. Japón también tiene otro tipo de protección. Quizá fue una modificación a esta patente, porque resulta, profes, que una forma de monopolizar los desarrollos es justamente desarrollar una patente y quizá en medio de la comercialización o de pruebas posteriores yo me doy cuenta que le puedo modificar otra cosa a mi patente, pues yo ya puedo registrarla como una patente, por ejemplo, de modelo de utilidad. Y en cierta medida me está dando otros 10 años quizá de protección a lo que yo tuve hace 20 años. Entonces es una estrategia que también utilizan muchos los inventores para poder entonces generar ese monopolio justamente en los desarrollos. Uno dirá, metámonos en el cuento de la ciencia abierta y todo, pero desafortunadamente muchos desarrolladores, muchos inventores, muchas organizaciones no piensan igual que nosotros en que el conocimiento debería ser de dominio público, la información debería ser de dominio público hasta cierto punto, pero eso sucede normalmente. Entonces, es muy importante siempre estar atentos a esos cambios tecnológicos, porque muchas veces muchas organizaciones, por ejemplo, las empresas de celulares, cuando tienen un desarrollo en sus dispositivos, esos desarrollos en realidad no son desarrollos que yo hice hoy y los publiqué mañana, no. Muchas veces esos desarrollos es porque vienen de desarrollos que se hicieron hace un par de años, solamente hasta ahora lo pueden publicar, porque es que uno no podría publicar, digamos, como el desarrollo como tal, hasta que al menos no le den a uno la solicitud de patente ya sellada pues en la oficina de patentes, porque ya perdería todo el derecho de poderlo proteger, porque ya se supone que está en el mercado. Entonces aquí pueden observar
en qué países, gráficamente, cuál es la jurisdicción individual de cada uno de sus documentos. Entonces se van a encontrar que está por acá en Estados Unidos, por Japón, por China, etcétera, y aquí pueden entonces consultar más información sobre cada una de estos documentos. Información legal, información de pronto donde haya algunos casos que no sean, que estén, digamos, casos legales en los que estén de pronto envueltos esos documentos y que estén resueltos o no estén resueltos como tal en las diferentes oficinas. Aquí yo puedo tener también si esas patentes han sido citadas por otras patentes, al igual que las tesis, oiganme, que los artículos académicos, entre patentes se pueden citar, obviamente, porque pueden decir, no, mira, este desarrollo quizás basado en esta patente que yo encontré, yo le hice esta modificación. Entonces es importante también, de pronto, identificar si está siendo citada o no está siendo citada por otras patentes, inclusive hasta por documentos como artículos. Uno puede citar dentro de sus artículos, dentro de sus tesis, patentes que también obviamente estén, ¿cierto? Entonces yo puedo citarla y las bases de datos obviamente van a generar ese conteo de citaciones, así como se hacen con los artículos normalmente. Colecciones, aquí en el caso no tiene conexiones todavía, es este campo, no recuerdo muy bien a qué hace referencia porque solamente lo tiene esta base de datos como tal. Y aquí pues son como notas que yo puedo generar en realidad a este grupo de patentes. Entonces aquí mire que yo puedo acceder, cuando yo vuelvo aquí al resumen, pues yo puedo acceder a toda esta información de manera individual. Y acá, esperen, yo le doy acá a resultados de patentes. Mire que le podemos dar a resultados de patentes en caso tal de que tengamos algún inconveniente. Mire que aquí en resultados de patentes, esto me muestra algo súper interesante. Yo tengo aquí aproximadamente 133 millones de documentos de patentes que yo podría consultar. Obviamente se me perdieron todos los, digamos, como el resultado que acabé de hacer, porque le di atrás y le di en ese botoncito, pero les quería mostrar era justamente eso. O sea, como yo no me he logueado, pues no, de pronto no tengo esa posibilidad de poder devolverme bien, pero aquí yo puedo encontrar que tengo 133 millones de documentos. Eso es muchísimo. Hay bases de datos que no tienen tanto, sino que tienen 100, tienen 90, 80 millones de documentos. De pronto existe, bueno, es interesante, ese es, digamos, como el buscador de lo que es patentes. Pero yo, por ejemplo, puedo hacer búsquedas como tal aquí dice Scholarly Works, eso en realidad artículos académicos. Yo puedo buscar también un concepto. Voy a buscar esto, yo puedo generar aquí filtros, pero puedo hacer una búsqueda aquí rápida para que podamos ver entonces dónde yo también puedo hacer filtros como tal. En relación a este concepto, también puedo tener exactamente el mismo esquema. Yo puedo exportar incluso los resultados, lo puedo exportar en formato CSV o puedo escoger otro, un tipo JSON, por ejemplo, para hacer análisis utilizando técnicas de análisis de datos, o CSV también, o tipo RIS para gestores bibliográficos. Yo puedo exportarlo, pero necesito inscribirme, obviamente, iniciar sesión. Algo súper interesante de esta base de datos es que, bueno, en este caso, como no estoy registrado, pues me deja solamente descargar hasta 1000 resultados. Pero puedo descargar hasta 50.000 resultados si yo estoy logueado, por ejemplo. A diferencia de una base de datos como Scopus, por ejemplo, que solamente me deja 2000 resultados nada más
de una sola vez. Esta me deja hasta 50.000 resultados y me envía un archivo en CSV a mi correo electrónico. Acá también yo puedo hacer entonces como un análisis, digamos, previo de la información. Esto no es de patentes, profes, esto es de la base de datos de artículos académicos principalmente, pero me muestra temas de documentos que están citando patentes o que tienen también, perdón, citaciones de patentes o documentos que están citando patentes como tal. Aquí en los filtros, pues yo puedo hacer filtros al igual, por diferentes países. Son banderas, bueno, por autores, por instituciones, por países, de pronto por tipo de identificación, si es de pronto por diferentes, ¿cómo se llama? Fuentes de datos, bases de datos como tal. Si hay instituciones que están financiando de pronto las investigaciones por un tipo de publicación, si son de libre acceso, si también puede encontrar por área de estudio, ¿cierto? También puedo generar estos filtros aquí en la base de datos. Y lo bueno es que es amigable, intuitiva, gratis y fácil de utilizar. ¿Tenemos de pronto alguna pregunta hasta aquí de esta base de datos, profes? Me lo pueden hacer saber por el chat o a través del micrófono. Algo que les mencionaba María Conchita en la clase anterior es, o hay otro tipo de clasificación de patentes que se utiliza y se utiliza principalmente por la USPTO, que es la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Desde el 2001 ellos establecieron una especie de código que se llaman los kind codes o los tipos de códigos que se pueden utilizar para clasificar el tipo de documento que yo protejo, ¿cierto? Recuerden que yo puedo tener patentes de invención, que es en realidad la que en esta tabla dice patente, en realidad. Yo puedo tener patentes de modelo de utilidad, yo puedo tener diseños industriales o patente de diseño, que en este caso sería design patent, o puedo tener, siempre se me olvida el nombre, y es de variedades vegetales. Puedo tener una protección por variedades vegetales, ¿cierto? Entonces, los kind codes en realidad son una forma de clasificación que se generó, como les decía, en Estados Unidos hace 20 años para clasificar aún mejor los tipos de patentes que normalmente están, ¿cierto? Para que de pronto si ustedes ven por ahí esta expresión kind, code A9, B1, B2, pues tengan algún conocimiento de pronto a qué hace relación, que serían patentes desde el 2001 hasta la fecha. No quiere decir que eso es retroactivo y que las millones de patentes antes a esa fecha yo las tengo que reclasificar, no, sino que yo las empiezo a clasificar a partir del 2001, ¿cierto? Aquí están pues como otros tipos de documentos, ¿cierto? Son como el complemento. Entonces, aquí hay un ejemplo de una patente, este es sobre cascos, y hay una publicación que dice Publication Kind, que es B1, entonces eso hace relación a una patente, ¿cierto? Eso hace relación a una patente que no es, digamos, que no se publicó antes de 2001, creo, esperen, yo miro, no, que no fue publicada antes de 2001, pero que es una patente. Es simplemente un campo más de clasificación, no se van a enredar de pronto haciendo una búsqueda y venga, esto, ¿por qué tiene este código? No, y además no todas las patentes de pronto tienen esta clasificación, ¿cierto? Es decir, que ninguna publicación previa a la concesión publicada anteriormente, eso es lo que hace relación al código B1. Clasificación de patentes versus las palabras clave, profes. Independiente de la terminología y el lenguaje técnico, en particular de las modificaciones de los términos utilizados a lo largo del tiempo, podemos utilizar esas expresiones de palabras clave. En algunos momentos yo puedo utilizar algunas palabras clave para buscar
digamos, una patente, hay un lenguaje técnico asociado que puede que no me cambie con el tiempo, y a veces es más difícil usted buscar una patente a través de la clasificación de patentes, es decir, los códigos IPC o CPC, porque no vamos a tener ese conocimiento de pronto. Ah, qué pena, profe, que si no le vi la mano, es que como no estoy viendo, eh, no le estaba viendo que tenía la mano levantada. Profe Jaime, adelante, qué pena con usted. Buenas tardes, Juan Fernando. No, qué pena, sino que tampoco te quería interrumpir, que estabas ahí muy encarretado con el discurso. Era una pregunta sobre Lens y el resto de bases de datos relacionadas con patentes. Por ejemplo, yo he utilizado ScienceFinder, pues que busca artículos, patentes, etcétera. Bueno, en Scopus a veces también salen patentes, en las de Google Patent. Bueno, la pregunta es, siendo esa base de datos que no la conocía realmente, Lens, tan poderosa como lo mostraste, tan amplia, ¿qué diferencias tiene con las que son pagas? O sea, no tendría como sentido pagar algo teniendo Lens que parece ser tan completa. Exactamente. ¿Qué diferencia existe, profe? En que eso es un proyecto, el Lens es un proyecto de una universidad, en ese momento no recuerdo, creo que es holandesa, que está muy en la onda de lo que es la ciencia abierta, profes. Entonces, lo que ellos hacen es justamente recolectar la mayor cantidad de documentos, de incluso de esas bases de datos que son pagas, porque incluso ustedes pueden a veces consultar un documento en Scopus, pero el documento lo puedo consultar yo en la web, ¿cierto? Sin ningún inconveniente, solo que esa base de datos me permite a mí hacer una búsqueda mucho más exhaustiva. Pero entonces la diferencia radica en que justamente al ser una fuente de acceso abierto, obviamente te tiene versiones pagas, pero pues con la versión gratuita tenemos más que suficiente porque tiene más de 234, si no estoy mal, millones de documentos disponibles para consultar. Entonces la diferencia es esa justamente, de que utiliza diferentes formas para recolectar la información y poder tener acceso a la mayor cantidad de documentos que sean posible. Y algo súper interesante de esta base de datos, profe, es que en la parte de abajo, esperen, miremosla, entremos a cualquier documento de estos. Bueno, es siempre cuando uno hace una prueba, siempre el primer resultado lo hace quedar mal a uno, ¿cierto? Miremos esta, por ejemplo. A ver si sí me aparece. Mira que ustedes, aparte de poder tener información básica, ustedes pueden descargar, no, pueden tener acceso a los enlaces donde el documento está incluso de manera gratuita. En su mayoría podemos tener acceso en manera gratuita al documento. En otras va a decir, no, es que se encuentra disponible en tal base de datos en las que quizá nosotros tenemos acceso, ¿cierto? Si bien no te deja descargar muchísimas, la mayoría sí te lo deja descargar y te manda justamente dónde está el documento. Entonces, esa es una herramienta súper poderosa, sino que es una herramienta nueva y que quizá no está como, ¿cómo se diría? Como popularizada entre los académicos, y como muchos dirán, no, es que yo le tengo más confianza, en realidad es Scopus porque es una fuente, una base de datos paga, entonces está revisado y todo esto, pero uno va a mirar y encuentra los mismos resultados en una base de datos, Scopus, ScienceDirect y otras. Incluso encontramos documentos que no encontramos en esas otras bases de datos. Entonces, yo se las recomiendo muchísimo, en serio que yo era solo Scopus porque yo decía, esta es la base de datos que más resultados tiene, pero cuando conocí Lens, literalmente me enamoré de la base de datos porque es súper fácil de buscar. Si te deslogueas, literalmente, no sé si la palabra exista, pero si te deslogueas, tú puedes continuar en la búsqueda en la que estabas y no tienes ningún resultado. Por ejemplo, yo esta revisión la llevo haciendo desde ya hace un par de días, y yo pues voy revisando en la medida que puedo, hojita por hojita, y voy encontrando resultados y la dejo ahí abierta y todo, y nunca se me sale como tal. Entonces, la gran diferencia al ser un proyecto más que todo abierto, que busca justamente la democratización del conocimiento, que sería lo ideal en todo eso que estamos haciendo nosotros. No sé si alcancé a responder su pregunta, profe.
Yo creo que sí, pues demuestra que Lens es bastante poderoso y pues pues, aparte que es gratuito. No sé si la universidad, vos sabes si la universidad tenga algunas cuentas pagadas dentro de esta plataforma o no. No, no tiene cuentas pagas en esa plataforma. No tiene. Ok, pero bueno, la parte gratis igual parece bastante interesante. Muchas gracias, Juan Fernando. Con mucho gusto, pero no, sí, es demasiado interesante, la verdad. Esta base de datos yo la recomiendo muchísimo. No estoy evangelizando pues la base de datos, sino que la idea es buscar diferentes fuentes, ¿cierto? Complementarla. Porque como les digo, puede que haya información exclusiva de Scopus y las otras bases de datos pagas que tenemos en la universidad, que sí está solamente ahí, pero que no se encuentra acá. Y además, algo súper interesante es que Scopus, por ejemplo, es una base de datos netamente de referenciación. Yo no puedo descargar los documentos de esa base de datos, lastimosamente, porque es simplemente una base de datos de referenciación. En cambio, miren que Lens y otras, sí yo puedo descargar el documento o me da al menos acceso donde puede estar. ¿Cierto? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Yo puedo utilizar las palabras clave, entonces independiente del contexto y del lenguaje. Encontrar de pronto información por clasificación de patentes puede limitar muchas veces los resultados, entonces yo recomiendo más bien utilizar las palabras clave y pues porque no sabemos de pronto la clasificación de las patentes. No es algo que deberíamos aprendernos ahora, sino que con el tiempo podemos explorarlo. Vamos a mirar entonces quién entre todas las bases de datos tiene más documentos. PatentScope, que es la de la WIPO, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Su base de datos tiene más de 93 millones de documentos, incluyen textos completos, realizan una actualización diaria, es compatible con muchos operadores booleanos de búsqueda que se han popularizado y que normalmente utilizamos en la mayoría de bases de datos como near, before, and, or y not, ¿cierto? Tiene sistema de búsqueda plurilingüe. Eso es algo súper interesante de esta base de datos y que es gratuita. De hecho, ahorita vamos a explorarla también. Miremos a ver si entramos de una vez mientras carga. Es plurilingüe, posibilidad de utilizar herramientas especializadas de traducción automática de las patentes. Y si creamos una cuenta, podemos descargar hasta 10,000 resultados y es gratis también. Entonces, mira que es una base de datos súper potente. Este es el home de la base de datos. Eso es una búsqueda simple o yo puedo entonces generar, digamos, búsquedas más avanzadas. Ahorita, digamos, esquemáticamente se los vamos a mostrar y vamos a hacer alguna prueba acá. Por ejemplo, acá está la búsqueda simple, que yo puedo entonces irme al botón que dice búsqueda. Yo puedo hacer una búsqueda sencilla, una búsqueda avanzada, una combinación de campos, una búsqueda plurilingüe o buscar compuestos químicos, pero para eso es necesario iniciar sesión. Bueno, entonces yo, por ejemplo, utilizaría combinación de campos y en combinación de campos entonces se me despliega esta ventana en donde yo puedo entonces poner algunos términos. Entonces, por ejemplo, vamos acá, yo puedo entonces combinar términos de portada o cualquier campo, número de publicación. Yo puedo seleccionar todos los campos a los cuales esta base de datos tiene acceso, una descripción plurilingüe en alemán, en coreano, en danés, español, etcétera. Código de la oficina si yo lo tengo, código, digamos, IPC, CPC, el nombre, digamos, de la persona o del inventor, la fecha de publicidad, la fecha de solicitud. Tiene demasiado, mire, tenemos las reivindicaciones en muchísimos idiomas, en más de 10, como 15, 16 idiomas de pronto, los resúmenes en diferentes idiomas, yo puedo realizar entonces mi búsqueda de esa manera. En la búsqueda avanzada, yo también aquí selecciono en búsqueda, yo selecciono entonces la búsqueda avanzada y me genera esta ventanita. Vamos por acá en búsqueda y doy en búsqueda avanzada. Yo puedo poner los términos de búsqueda, es decir, que yo puedo poner aquí mi ecuación de búsqueda y complementarla incluso
con operadores diseñados directamente de la base de datos para encontrar y filtrar de manera como automática un concepto en particular, un país, un nombre, un año. Entonces es muy importante de pronto explorar como esos términos que enseguida se los voy a mostrar, que lo podemos encontrar en la sección de ayuda, en ayuda y ayuda de Patent Scope. Vamos acá en la sección de ayuda, ayuda de Patent Scope. Podemos encontrar muchísima información de, venga, yo cómo puedo utilizar la base de datos, es decir, cómo puedo buscar, cómo buscar familias de patentes, la sintaxis de la consulta. Miremos aquí en sintaxis de la consulta, que yo puedo utilizar entonces separación automática de palabras clave a través de las comillas, por ejemplo, a través de campos como entity sería el título, ¿cierto? El título en inglés, o si por ejemplo en all es el campo definido y no es necesario indicar el campo, ¿cierto? Este es como por defecto el que siempre uno, al no ingresarlo, pues lo puede hacer uno a través de la base de datos. Búsqueda de proximidad es una forma de poder establecer entonces electric near car para poder encontrar de pronto patentes relacionadas con carros eléctricos, pero que de pronto no necesariamente tenga que estar juntos los dos términos, sino utilizar algunos operadores de proximidad, así como por ejemplo uno puede utilizar el W/N en Scopus, que es un operador en el que yo separo o identifico en el resultado, en el título, por ejemplo, que los dos términos no estén separados no más, por ejemplo, de 5 términos. Entonces yo pongo car electric W/5 car para decir que no estén separados no más de 5 términos. Eso es exactamente igual que cuando utilizamos el operador near. Buscar por intervalos de fecha, por ejemplo, uno puede utilizar este operador que es dp, dos puntos, la fecha hasta cierta fecha como tal, si lo quiero como tal encontrarlo. Búsqueda de campo vacío, búsqueda de proximidad. Digamos que la idea es que podamos, que cada uno de ustedes de manera independiente, cuando si quieren hacer búsquedas puntuales, que le arrojen resultados puntuales, pues estudiamos esta sintaxis de búsqueda, pero podemos hacerlo con la sintaxis tradicional, que es con los operadores booleanos tradicionales, ¿cierto? Como les decía, ahí en ayuda de patentes pues podemos encontrar la sintaxis donde podemos entonces hacer una búsqueda y una exploración de cada uno de esos operadores. Aquí también en ayuda de patentes, en definición de campos, por ejemplo, vamos a ver qué hay en definición de campos, exactamente aquí donde estábamos en ayuda, vamos a definición de campos, me muestra qué significa cada uno de los símbolos que se pueden utilizar dentro de la ecuación de búsqueda. Por ejemplo, AAD dice dirección de la persona solicitante, entonces uno pone AAD, dos puntos, entre paréntesis, en este caso, la ciudad del solicitante. Acá la fecha de solicitud sería AD, todos los campos, ¿cierto? Sería all, normalmente, como se utilizan en otras bases de datos. Todos los números y códigos de identificación es all num, que sería US, que sería el código, pues, en este caso, del país. All text, número de solicitud, o sea, es decir, yo puedo utilizar todos estos operadores, son operadores desarrollados por la base de datos, pero solamente por esta base de datos. No es que esto aplica para otras bases de datos, no. ¿Por qué? Porque la base de datos de ellos es particular, que tiene la posibilidad de hacer una búsqueda avanzada para encontrar solamente patentes relacionadas con un código, con un país, etcétera,
¿cierto? Entonces, no vamos como digamos, como a entrar en detalle en cada uno de estos porque pues no los vamos a utilizar, pero sí vamos a ver un ejemplo. Sí vamos a ver acá un ejemplo. Espera un momentico. No, bueno, eso no hay nadie que tenga abierto. Vamos a ver un ejemplo. Espérate, a ver, que me devolví. Bueno, aquí. Esto es lo que les decía que lo muestra en la definición de campos. Entonces aquí tenemos un ejemplo que queremos encontrar. Dice electronic or digital and device. Pues no sé, vamos a buscar un aparato electrónico tipo cámara digital o electrónica que tenga temas, no sé, conceptos como imagen o focus y que sea, por ejemplo, en este caso, registrado por Apple. Entonces, ¿qué es eso? El primero, como les decía, bueno, profe, adelante. Qué pena, Juan Fernando, yo tan cansón. No se preocupe, no importa. Viendo la experiencia y las herramientas que tenemos en la unidad, ¿por qué es necesario o es obligatorio pagar a la oficina de abogados, que normalmente la universidad pues tiene una oficina de abogados ahí, digamos, aliada para hacer el estudio inicial de esa búsqueda? ¿Por qué no se puede hacer directamente de la universidad y pasar esa información a la oficina para que haga el registro o la solicitud ante la SIC? Bueno, profe, ahí de pronto me cocho un poquito con la pregunta. María Conchita no nos acompaña, creo que el día de hoy, pero nosotros en la oficina hacemos una búsqueda, digamos, previa para verificar la viabilidad de que sí se pueda proteger o no se pueda proteger vía patentes o patente modelo de utilidad o cualquier otro mecanismo. Pero a la oficina principalmente lo que se le paga es todo lo que tiene que ver con el trámite de la patente ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Se le paga el tema de la redacción de la patente, que eso sí no lo hacemos en la oficina. Pero nosotros, por ejemplo, en la oficina tenemos la profesional que se llama Andrea Gómez, que de pronto nos puede acompañar en la próxima sesión. Ella es la líder del proceso de valorización. Es allí en ese proceso donde se hace justamente ese estudio previo. Ahí los acompañan actualmente dos jóvenes investigadores que son pues los encargados de esto. Pero una vez yo creo que yo le hice esa pregunta a Andrea y lo que me respondió fue lo siguiente. Lo que pasa es que justamente eso se parte del negocio de ese tipo de oficinas, ¿cierto? Ellos van a cobrar por este estudio. Donde nosotros le pasemos a ellos el estudio previo que haya hecho, bien sea, no sé, la oficina de nosotros o que lo haya hecho ustedes como grupo de investigación, ellos quizá no pueden, no garantizan, la respuesta es que no garantizan que se pueda generar una buena redacción de patentes porque no conocen a fondo cómo se hizo la búsqueda, qué resultados en realidad arrojaron antes de generar el informe final o el análisis, pero eso hace parte más bien como del negocio. Pero podría hacerse, obviamente, decir, no, es que yo no te quiero pagar la búsqueda, yo la hago más bien y cóbrame más barato y redáctame la patente, pero de pronto ellos no pueden garantizar como tal de que la patente pueda ser o no aceptada porque no conocen de antemano como tal esos resultados. Pero el texto lo debe escribir el inventor. Sí, pero en apoyo como tal de los abogados, o no son abogados. María Conchita nos decía que son como técnicos litigantes. Ella nos decía que eran como técnicos como litigantes, algo así, no recuerdo, pero son personas que tienen conocimiento técnico de la temática, pero que también saben cómo es el trámite legal. Pero es básicamente, esa sería como la respuesta. Si algo dentro de en la próxima sesión podemos hacer la pregunta directamente a Andrea, pero soy más que seguro que nos va a dar esa misma respuesta porque esa fue una respuesta que ella me dio, porque justamente yo le hacía eso, yo, venga, pero pues si estamos haciendo esto, ¿por qué vamos a gastar más dinero de pronto pagando en una oficina externa? Además, porque dentro de mis apuestas, dentro de mi proceso, yo quisiera que dentro de las diferentes unidades académicas y los grupos de investigación hubiesen personas encargadas de hacer todos estos procesos de vigilancia tecnológica, y no solamente en temas de patentes, sino en otros temas de mercado, temas académicos,
para que nos permitan a nosotros tomar decisiones. Eso se llaman vigías tecnológicos y que podamos entre todos armar esa red de inteligencia en la universidad para poder tomar mejores decisiones y utilizar, generar investigaciones de mayor calidad, no estoy diciendo que no sean de calidad lo que sea, sino que de mayor calidad, que respondan a las necesidades actuales como tal. No sé, profe, si tiene o si continúa con la mano levantada para comentar algo adicional. Ah, bueno, sí, por acá también está David y Jaime. Jaime, profe. No, ya la Ah, bueno, bajé. listo. Gracias. No, Todo el Excelente. gusto, profe. no, yo sí quiero secundar esa idea de, pues, o esa pregunta de Jaime, y es en dos pequeñas aproximaciones que ha habido con la unidad de transferencia e intentar la redacción y la búsqueda. Ellos le ponen a uno una cantidad de tareas y simplemente, pues, lo que me pasó a mí, pues suena mucho a queja, pero fue como un checklist. Es que así, igual es lo que están diciendo. O sea, el costo es bastante alto, pero la tarea es para uno, aún de la parte de redacción. O sea, ellos pulen, uno pasa un texto casi que listo y ellos le ponen de pronto unos términos legales, pero es cierto que el trabajo grande le queda es a uno. O sea, no, o sea, casi que están es cobrando la intermediación, me parece a mí. Pero sí justifica hacer esta pregunta con más de profundidad porque es una labor bastante grande y me parece que está muy recargada hacia el equipo creador. Sí, justamente, profe David, previo a ese ejercicio de análisis de oportunidad que le llaman en la oficina, siempre hay un proceso de, primero, pues, de entrevista y pues usted sabe como profesor que ya ha pasado pues como con varios acompañamientos en la oficina, es un proceso de que conocer lo que ustedes están haciendo, porque a ver, la persona encargada de esto en la oficina es bióloga de profesión y tiene una maestría en ciencia, tecnología e innovación, pero le pueden llegar cosas de ingeniería, un montón de cosas de otras áreas del conocimiento que quizá ella no tenga acceso a ese conocimiento. Entonces, primero, si es necesario hacer ese checklist para saber, venga, cumple con ese requisito, no lo cumple, no lo cumple. Y es algo que digamos que la universidad como tal subsidia en su mayoría todos estos trámites, ¿cierto? No quiere decir que es que le vamos a cobrar a ustedes como tal por el acompañamiento, sino que eso es algo que se hace directamente desde la oficina. Y sí, es justamente, se cobra, por decirlo de alguna manera, o cobran a la universidad esa intermediación como tal para poder hacer ese registro, porque digamos que dentro de la oficina no tenemos ese capital humano que haga todo ese trámite para podernos ahorrar, no sé, 8 o 10 millones de pesos que puede costar de pronto este trámite. Profe Jaime. No, solo como por acotar pues como la idea y la discusión pues que es bastante válida. Hace un par de meses tuve la experiencia con la unidad y me hicieron el trabajo de oportunidad de mercado, de oportunidad de protección, vía patente, bueno, vía los diferentes mecanismos. Y me parece que la universidad ha madurado demasiado, ha madurado mucho y por eso también la pregunta, porque me parece que está a la altura de lo que hacen las oficinas de abogados, incluso más allá, porque como vos decías, no solo para patentes, sino inteligencia y vigilancia tecnológica, etcétera, etcétera. Entonces, en algunos espacios le he dicho a María Conchita y a Carla, etcétera, que la universidad debería estar ofreciendo estos paquetes, precisamente porque paga acceso a bases de datos que son bastante especializadas, bastante costosas, ofrecer paquetes de estos análisis, incluso para empresas, para otros proyectos externos, para proyectos de otras universidades, porque se han hecho estudios de vigilancia tecnológica que cuestan 8, 9 millones, 10 millones más y realmente el resultado de la universidad es superior a lo que cobran externamente. Entonces, por eso digamos que era mi comentario y mi pregunta también. Sí, muy válido y muy interesante eso que usted menciona, profe. En realidad, la universidad podría ofrecer ese tipo de servicios, solo que de pronto como por la alta demanda que se pueda generar posteriormente si ofertamos ese tipo de productos, no contamos actualmente con ese capital humano necesario para poder hacer eso. Hay universidades que sí tienen obviamente un equipo solamente para hacer eso que usted dice, vigilancias e inteligencia estratégica. Y eso es como, también estamos como en la misma onda porque eso es como un sueño que yo me imagino, que yo tengo en la universidad
que podamos tener, que podamos ofrecer que podamos ofertar ese tipo de servicios, ¿cierto? Pero para eso necesitamos capacidades, y algo que justamente estamos desarrollando solamente con una unidad académica en este momento, pero sería interesante que ustedes que hacen parte de diferentes unidades académicas se puedan unir a esa iniciativa, y es cómo poder empezar a generar ese capital humano entre los diferentes grupos de investigación y entre las diferentes unidades académicas, para que se formen en esos temas de vigilancia e inteligencia estratégica, de cómo ustedes pueden buscar y conseguir información, generar estudios y poder cobrar lo que se cobra en el mercado, que pueden ser alrededor de lo que usted decía, 8, 6, hasta 20 millones de pesos por un estudio de estos. Por ejemplo, yo he hecho estudios en los que he cobrado barato 6 millones de pesos, por ejemplo, de manera independiente, porque yo, digamos que me dedico también a hacer ese tipo a ofrecer ese tipo de servicios, pero sería interesante que dentro de las unidades académicas existan esas personas, esos vigías tecnológicos que se formen, que hagan esa transferencia de conocimiento y que se conviertan en esa red, de tal manera que si llega un producto, digamos, un cliente a la universidad para que le hagamos un estudio de estos, pues podamos tener con qué responder, y así podemos ganar todo, ¿cierto? Eso es como lo que yo me imagino. Actualmente tenemos como un piloto de esto con la Facultad de Ciencias Agrarias. Tenemos allá una auxiliar que nos está acompañando como con esta iniciativa. No sé si por aquí se encuentra. No vino hoy. Ella estaba en la primera sesión, que es la persona que nos está acompañando como con esto. Entonces la idea es que en todas las unidades académicas podamos tener esto y tener esa red de inteligencia que con algún profe de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y de la biblioteca nos estamos pues soñando que podamos tener en la universidad. Y sí, digamos que obviamente, profes, dentro de la oficina, por el tema de servicios y todo, debemos como mejorar de pronto esos trámites, esos procedimientos, para que a ustedes como inventores no les quede como tan grande la tarea, pero ¿quién más que ustedes como inventores saben qué fue lo que desarrollaron? ¿Cierto? Porque si usted nos pone a nosotros a que le redactemos la patente como tal, pues se la podemos desarrollar, pero sigue siendo de un concepto desde lo personal, más no, y muy subjetivo y no objetivo como debería hacerse, ¿cierto? Entonces, quizá por eso queremos como el apoyo mucho por parte de ustedes como docentes e inventores, profe David. Adelante, profe. No, Juan Fernando, o sea, la parte que yo decía de que el trabajo le queda al equipo, yo creo que es más apoyando lo que está diciendo el profe Jaime, o sea, el trabajo entre la universidad, sin sonar triunfalista, la UdeA ha madurado mucho desde el 2012, pues que empezó con todo esto comparado con otras universidades a nivel nacional. Y, y pues sí, se ha aprendido demasiado a todos los niveles. Pues yo creo que muchos de los que estamos en estas charlas, pues yo creo que hemos casi que crecido como ha crecido la unidad, pues no al nivel de ustedes, pero sí hay un conocimiento adquirido y unas dinámicas. Yo creo que lo que sonó a queja es que más el intermediario tiene como una relevancia, se le da como mucho poder o mucha relevancia en su trabajo, y no es tanto lo que está haciendo. Es como estaba diciendo el profe Jaime de nuevo, pues, y lo cito a él porque hemos tenido muchos traspiés en la universidad, de ellos hemos aprendido, se conoce el ambiente o el entorno como a veces mucho mejor que las mismas oficinas, y a nivel nacional, pues pasa con, con esta oficina de ProExpo es Innovation. Se me olvida el nombre de esa oficina, pero saben más ustedes que ellos. Por ejemplo, el mismo ProExpo, saben más ustedes que ellos. No, y es cierto lo de la redacción, o sea, uno es el que tiene el contexto de lo que se necesita escribir, no ellos, pero entonces es más en esa queja que ellos la miran, no saben, entonces le dicen, no, está bien hecho. Ok. Entonces le ponen unas palabras, esa es la más en ese sentido, Juan Fernando. Ok, listo, profe. No, y pues por algo también la oficina de transferencia es reconocida por mi incidencia como oficina, como una OTRI, ¿cierto? No todas las oficinas de transferencia de las universidades tienen ese reconocimiento por parte de este ministerio, y es algo que debemos también resaltar. Entonces, muchísimas gracias, profesor, por esa intervención. Me encantan
esas discusiones que hacemos, porque son las que nos permiten a nosotros como proceso mejorar y llevar estas iniciativas dentro de la oficina. De hecho, yo justamente a María Conchita en algún momento le decía, María, pero si nos gastamos tanto dinero, ¿por qué no hacerlo nosotros ese tema de la redacción y todo el trámite? Y ella decía, sí, Juanfe, pero pues no tenemos como esa capacidad por el momento porque no contamos de pronto con las personas expertas dentro de la división para poder redactar la patente, ¿cierto? Porque para eso se necesita una experticia adicional, pero podríamos hacerlo. De pronto en el futuro vamos a llegar a ese punto y esperemos que sí. Bueno, continuando de cómo podemos utilizar esos operadores que tiene específicos esta base de datos de Patent Scope, que es de una base de datos del de la WIPO, tenemos el primero que dice título en inglés, quiere decir las dos primeras letras es el idioma, el acrónimo del idioma, guión bajo TI, que sería title, o title en inglés, que sería título, y ponemos exactamente como una ecuación de búsqueda normal, paréntesis, abro paréntesis y cierro paréntesis las veces que lo abra, entonces digo que contenga el título electronic o digital, pero que también pueda tener device o approach o camera, ¿cierto? Y puedo decir and, ¿cierto? Aquí esos serían los operadores booleanos. Esto quiere decir que el texto, todo el texto sea en inglés, pero también puedo utilizar texto en francés, en alemán, en español, etcétera, porque se puede hacer una búsqueda multilingüe. Se utiliza el operador de proximidad, es decir, que ojalá imagen esté más o menos cerca de focus y refocus, ¿cierto? Que sería como los términos en este caso. El PA sería el nombre de la persona solicitante, que en este caso yo quiero que sea Apple, ¿cierto? Como ejemplo. Y el DP sería fecha de publicación. Sería como una forma de estructurar una búsqueda utilizando los operadores que están desarrollados en esta base de datos. Aparte, pues podemos encontrar diferentes tutoriales, incluso en algunos, no sé si en español, no, creo que en español no hay, pero tutoriales de temas de introducción, de cómo crear una cuenta, de cómo descargar los resultados, de cómo hacer una búsqueda avanzada por si queremos, entonces, digamos que ahondar un poco más sobre el tema, no son tan largos, y si le dan clic aquí encima de la imagen, pues pueden encontrar el enlace que va directamente a los tutoriales. Y esta pues es la imagen, pues el screen, el pantallazo de la búsqueda simple, que yo siempre lo que hago es cualquier campo, que me arroje en cualquier campo el término de búsqueda, que en este caso le puse helmet, que sería casco, ¿cierto? Y le puse el asterisco porque de pronto pueden haber algunas modificaciones en el concepto de este como tal. Códigos. Bueno, acá en esta base de datos, también de la WIPO, yo puedo hacer búsquedas cuando yo navego en el portal, yo puedo hacer búsqueda a través del código IPC, ¿cierto? Yo puedo ingresar ahí el código. Entonces, yo puedo poner un concepto que me permita a mí identificar, venga, helmet es un término que, ¿cuál sería su clasificación? Y dice que helmets sería relacionado con necesidades humanas, porque tiene una necesidad humana de protección, ¿cierto? Y ya digamos que esa clasificación no la determinamos nosotros como tal, sino que es al momento de generar la solicitud, pues yo puedo, ya pues hacen todo el proceso de clasificación y entonces se clasifica como human, en necesidades humanas. Aquí hay una clasificación que sería personal o domestic articles. Aquí sería pues como algo que se pone en la cabeza, ¿cierto? Cascos como tal, de protección de la cabeza. Covering head sería como algo que, como una tapa, algo que se pone encima de la cabeza, ¿cierto? Como traduciéndolo aquí rápidamente. Y mira que va generando una clasificación de esta palabra, porque a veces uno con un concepto no sabe en dónde va. Venga, esto clasificada, digamos, cuál es su clasificación. Esto va en necesidades humanas o en temas físicos, pero venga, ¿cuál es el código como tal? Entonces, mire que el código en este caso sería
A42B3/00 porque hace parte de lo que tiene que ver con cubiertas como tal, ¿cierto? Por ejemplo, si yo hago esta búsqueda en esta base de datos en la que estamos, que es Patent Scope, pues yo busco aquí que encuentre resultados en español, por ejemplo, serían todos los campos, all, sabemos que son todos los campos, y en este caso, haría relación a el idioma. Y yo busqué helmet. ¿Por qué? Porque helmet puede tener helmet, helmets. Entonces, para no escribir los dos conceptos, pues pongo el asterisco, que eso se utiliza igual en otras bases de datos como Scopus, por ejemplo, para utilizar la raíz del término, ¿cierto? Y poder entonces disminuir como los conceptos que yo utilizo. Entonces aquí eso es como una visualización de los resultados que me arroja. Entonces me arroja pues el código de la patente pues con la fecha, el nombre de la patente, la clasificación internacional, ¿cierto? En este caso pues sabemos, aquí va F, hay que buscar entonces F a qué sección representa. Este sería pues como sabemos es el grupo, el subgrupo, la clase principal y la subclase, el número de solicitud, quién fue el solicitante, entonces aquí está esta organización, quién fue el inventor, mira, Juan Pablo Núñez, eso suena como por acá en Colombia de pronto, y hay una pequeña descripción, ¿cierto? Aquí esta es como la información. Desventaja de la clasificación de patentes, de pronto para hacer búsquedas en el Patent Scope, es que es potencialmente compleja. Puede que no sea detallada para todas las esferas de la tecnología, como les decía ahorita. Entonces, ya es decisión nuestra si buscamos por clasificación de patentes o buscamos más bien por palabras clave. Para empezar, pues busquemos por palabras clave, que igual vamos a tener los mismos resultados, solo que quizá vamos a tener mucho más resultados y va a ser más complejo y más largo como tal el resumen. Algo súper interesante es que esta plataforma cuenta con una herramienta interesante que es un traductor multilingüe en el cual uno puede suministrar el texto original y lo puede traducir a diferentes idiomas. Entonces, súper interesante porque podemos entonces escribir acá el texto, escoger pues como los diferentes pares de idiomas. En este caso pues tenemos como esto, uno dirá, pero venga, esto es, se haga de cuenta que es Google Translate o DeepL, pues cierto, pero eso está, digamos que más entrenado, pues porque utiliza términos que son muy técnicos, entonces ya ellos quizás saben de pronto a qué hacen relación. Aquí dice que se utiliza neural machine, o sea, utiliza redes neuronales, obviamente, para hacer todo este proceso de traducción, ¿cierto? Y uno puede escoger incluso un área del conocimiento para hacer la traducción y que puede poder encontrar, generar traducciones mucho más específicas y de pronto mucho mejor que quizás si utilizamos otro traductor convencional. Espacenet es una patente de la Oficina Europea de Patentes, tiene más de 110 millones de documentos, su búsqueda también es gratuita y también genera traducciones automáticas de los documentos de patentes. Vamos a entrar aquí rápidamente para conocerla, de cómo podemos navegar. Aquí yo puedo generar búsqueda inteligente, es decir, pues, utilizar solamente un concepto, pero yo puedo utilizar el botón de búsqueda avanzada. El botón de búsqueda avanzada, yo prefiero esta porque uno puede llenar más campos de los que necesita, entonces puedo utilizar el título, entonces aquí siempre vamos a tener como un ejemplo de cómo yo debería escribirlo, ¿cierto? Dice Plastic and Bicycle, título o resumen, ¿cierto? Que contenga de pronto cierto término, de pronto el título o el resumen, introducir el número con o sin el código del país, ¿cierto? Entonces, número de la publicación, si tengo el número de la publicación o el número de la solicitud o el número de prioridad, miren que aquí hay algunos ejemplos, no necesariamente se deben poner esos códigos. Fecha de publicación, de pronto sí me interesa tener una fecha de publicación porque yo quiero no sé, el desarrollo de los últimos 20 años, por ejemplo, por decir cualquier cosa. Puedo introducir el nombre de personas o de organizaciones del solicitante o del inventor. Normalmente aquí en solicitante
En la mayoría de ocasiones es una organización, pero pueden poner un nombre de una persona que yo como persona natural lo puedo hacer, o puedo utilizar en Inventor, puedes poner en este caso el apellido que dice Smith, o puedo poner un nombre completo u otro nombre como tal. Puedo utilizar los dos códigos de clasificación, que sería el CPC, que es el de cooperación, el código de cooperación, y el de clasificación internacional de patentes, que aquí está pues en realidad en español, que es CIP, pero el IPC en inglés. Listo, y generar mis búsquedas como tal. Ese es como tal el botón de búsqueda avanzada. Aquí pues hay algunos ejemplos de identificador de campo, IMPA, APRPN, APPD, ¿cierto? Que pues se pueden también utilizar, así como en Patent Scope yo puedo utilizar algunos operadores ya desarrollados por la base de datos, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que IN es Smith, PA es Siemens, que en este caso es el solicitante, el título que diga, no sé, Mousetrap, o aquí en el resumen que también incluya el término mousetrap o el número de prioridad, etcétera, ¿cierto? Entonces aquí hay algunos ejemplos de cómo se pueden utilizar el operador, la descripción, también son como los operadores de búsqueda simple que podemos utilizar. Igual aquí también hay como información de, cuando yo le doy clic acá, me muestra la definición de lo que es este campo, me describe el campo. Entonces es algo súper chévere porque yo puedo ir navegando y me va mostrando la información. Cuando yo realizo una búsqueda, también aquí puse el mismo ejemplo como para ir con el mismo término, helmet, por ejemplo, yo puedo hacer entonces, hacer filtros, ¿cierto? Y encontrar aquí información del documento. Puedo entrar a una de los resultados y empezar a identificar, venga, los datos bibliográficos, la descripción, las reivindicaciones, el mosaico. Cuando hablan ahí mosaico es en realidad los dibujos, los esquemas, el documento original, los documentos que cita, los documentos citantes, la situación jurídica de pronto de la patente y familias de patentes en caso tal de que se tenga. Entonces, en el costado izquierdo, cuando yo entro a alguno de los resultados, yo puedo entonces explorar toda esa información, porque aquí me aparece pues como la información súper básica de la patente. Si yo le doy aquí entonces en el botón documento original, pues yo puedo acceder al PDF, incluso lo puedo descargar. Así tal cual lo hacíamos en Lens, yo puedo descargar entonces el documento original y lo puedo entonces guardar. Es interesante que en las bases de datos o en los portales que podamos visitar, podamos acceder a la sección de ayudas, de preguntas y respuestas, porque eso me permite a mí mejorar y digamos como las búsquedas, porque preguntas que yo pueda tener ya pueden estar, digamos, tener la respuesta obviamente en esta sección. Aquí hay una guía de bolsillo que es, aquí les dejamos el enlace para que lo puedan consultar. Es en realidad como una explicación también completa de todo lo que tiene que ver con los operadores, de cómo buscar y todo eso. Lo pueden encontrar en este enlace que dice guía de bolsillo como tal. Y en comparación con Lens, esto fue cuando hicimos hace unos días, hace ya varias semanas, la presentación. Había en su momento más de 127.4 millones de documentos, ahorita hay más de 133 millones, como les decía. Hay 105 jurisdicciones, es decir, 105 oficinas de patentes y más de 70 millones de familias de patentes. En este caso, habían más de esos 70 millones. Es una búsqueda gratuita, una traducción automática de los documentos de patente. Entonces, para que puedan acceder, ya hicimos como esa exploración a la base de datos. Ya digamos que me adelanté un poquito. Cuando entramos, miren que en su momento decían que tenía 128 patentes, 128 millones, y ahora hay 133. Y aquí en la opción donde dice Query Text Editor, uno puede generar la ecuación de búsqueda.
la ecuación de búsqueda que normalmente utilizamos en una base de datos convencional, y aquí me genera unos tips de búsqueda, es decir, como unos consejos que no me tengo que ir a la opción de apoyo o ayuda, sino que están directamente aquí. Yo le doy clic y puedo acceder entonces a esos tips. Aquí ese es como el panel de la ecuación de búsqueda. Yo puedo acceder aquí entonces y escribir la ecuación de búsqueda, perdón, y la puedo validar y puedo utilizar aquí los operadores básicos en realidad que puedo tener. Aquí puedo utilizar entonces los operadores, el número de patentes de todos los documentos que me aparecen en la base de datos. Ese es el panel entonces del concepto Helmet, que en este caso sería como el del ejemplo. Me dice que hay 127.000 patentes relacionadas con ese concepto. Aquí, como les decía, la organización aplicante, la tabla, todo esto ya lo vimos anteriormente, ¿cierto? Esto ya lo tuvimos explorando. Esta es la familia de patentes, son como son los tipos de gráficas que me genera la plataforma. Y ya para finalizar, esto es una Path Informed, es una herramienta de búsqueda de patentes de productos farmacéuticos al relacionar la información contenida en las patentes a nivel mundial con los nombres de productos de medicamentos del mercado, por si de pronto alguien está trabajando con estos temas de productos farmacéuticos, porque muchas veces no se encuentra la totalidad de los registros en las bases de datos tradicionales, sino que hay bases de datos ya específicas. Esta es una base de datos también de la WIPO, que es el Organismo Internacional de Patentes. Entonces, aquí pueden hacer como acceso obviamente a esto, aquí pueden acceder a la base de datos como tal. Aquí en realidad son otras herramientas interesantes que le queríamos compartir, ya ustedes, la idea es que lo consulte. Esta WIPO Proof es una prueba digital de confianza para sus activos de propiedad intelectual, es decir, que le pone como una huella digital a muchos de nuestros desarrollos para que podamos decir es que están registrados a través de la oficina de patentes utilizando esta herramienta. También hay unas herramientas disponibles como los boletines tecnológicos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la que cada determinado tiempo hace unas publicaciones a las cuales ustedes pueden tener acceso en diferentes áreas temáticas, agroindustria, alimentos, infraestructura, tecnología, etcétera. Ustedes pueden acceder a los diferentes reportes o informes tecnológicos que realiza la Superintendencia. Entonces ahí muestra el tema de patentes, qué desarrollos hay. Entonces, súper interesante que estén informados de esta manera, aprovechando estos recursos. Y bueno, ya este es como el final de la presentación. Espero que les haya quedado muy claro de pronto la información. Si no, les vamos a estar compartiendo la presentación para que ustedes puedan revisarla nuevamente. No sé si tengan alguna pregunta, algo para comentar al respecto. Lo pueden hacer, recuerden, a través del chat o a través del micrófono. Listo, supongo que no tenemos ninguna pregunta. Esto era como un reto que vamos a resolver si nos da tiempo, pero si algo, esto lo hacemos en la próxima sesión para volver como a retomar de pronto una base de datos y hablar justamente de la base de datos de K-T-Mind, que es donde podemos hacer temas de búsqueda, análisis de mercado tecnológico, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Muchísimas gracias, profes, y los estudiantes que también están inscritos en el curso. Muchas gracias por haberse inscrito, por haber participado, por venir a esta nueva sesión. Ya el próximo martes vamos a tener ya nuestra última sesión y esperamos que esto les sirva como un abrebocas en realidad para todo lo que ustedes tienen que hacer en sus investigaciones. Profe David. No, Juan Fernando, no, para darte las gracias. Muy información bastante, mucha, muy nueva y muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe David, por haber aceptado la invitación. Y nada, nos vemos entonces el próximo martes. Les estaremos compartiendo entonces el enlace para que consulten esas memorias y el enlace de ingreso nuevamente a la sesión. Entonces, que pasen un feliz resto de día. Cuídense mucho. Hasta luego, Juan Fernando. Hasta luego, que estén muy bien.